desde su estado de vida, ¿qué les dice el mensaje de Guadalupe? Le doy en primer lugar la palabra a Monseñor Daniel Flores, obispo de Brownsville, Texas. Adelante, don Daniel. Pues muchísimas gracias y a todos ustedes por esta participación en este seminario. Les mando saludos, les envío saludos desde Brownsville, en Texas, que es en la frontera con Matamoros, Tamaulipas, si conocen por acá. Es donde el Golfo de México recibe, ¿no? La entrega del Río Bravo en este punto. Es una zona pobre, pero con mucha actividad y mucha devoción a la Virgen de Guadalupe, también de Nuestra Señora de San Juan. Y me quiero nomás dirigir algunas pocas palabras sobre unos temas enfocando en las fuentes de la gracia que se muestran en María, en el momento de la aparición en México, y relacionarlo un poco con los temas del sínodo. Yo tuve la bendición de poder participar en las dos asambleas plenarias en Roma en octubre de 23 y octubre de 24. Y obviamente lo que se ha destacado y un punto central ahorita es cómo activar más la iglesia a dar su testimonio, especialmente en cuestiones de la dignidad humana, la doctrina social de la iglesia, y invitar a todos los católicos a tomar momentos y ocasiones de participación activa. Esa frase es muy importante porque tiene relación también con la liturgia, que siempre queremos un pueblo participante y activa en la liturgia, pero en la vida también. Y es parte del gran motivo del Santo Padre en anunciar el sínodo y el documento que se publicó y esto. Bueno, me parece importante notar que el Santo Padre habla mucho de esta responsabilidad que tenemos como cada uno de nosotros, como los bautizados, a promover esta misión de anunciar el Evangelio, evangelizar, y también de defender los vulnerables y proteger la dignidad del ser humano en cualquier condición. En María, especialmente en el momento de la aparición, encontramos esta agencia activa a favor del Evangelio y a favor de los humillados. Y esto es algo clave para entender. Y la pregunta que quisiera que pusiéramos en frente de nuestras mentes hoy, esta mañana, es exactamente la fuente de gracia en su vida. Porque la fuente de gracia en la vida de María es la misma fuente que llega a nosotros y nos hace y nos invita a ser activos, participantes y entregados a esta misma misión de evangelizar y a proteger la dignidad, especialmente de los vulnerables y los humillados. Quisiera citar una frase en el texto de las apariciones, ¿no?, de Nican Mopua, donde en la primera aparición la Virgen se dirige a Juan Diego y le dice, deseo ardientemente que en este lugar sea edificado un templo. Y esta es la frase que me tocó mucho y me impactó, donde yo lo mostraré, el Dios vivo, está hablando del Dios vivo, mostraré al Dios vivo y lo alabaré manifestándolo. Lo alabaré manifestándolo. Entonces la vocación de María es manifestar a Dios y en su acción de manifestar al Hijo de Dios en el mundo, precisamente su expresión de alabanza. Y esto hay que preguntar, ¿y dónde viene esto? Pues esta misión, podríamos decir, hacia el pueblo. Pues precisamente de la misma fuente de gracia que tenemos todos, que es Cristo mismo. Y el enfoque de María se expresa en las Escrituras con raíz en esta frase llena de gracia. La llena de gracia, en latín se dice la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia es algo que se expresa en su misión. Y el efecto de la gracia, en ella la plenitud, que empezó desde el primer instante de su concepción, en la Inmaculada Concepción,
precisamente se expresa espontáneamente con aceptar la palabra del ángel, pero más que eso, es actuar a favor, inmediatamente a favor de Isabel primero, pero en caso de Guadalupe, manifestarse precisamente como la madre con compasión y que ha escuchado los gritos de los que sufren. Ella escucha y ella responde y interviene en la historia precisamente como expresión de aquella gracia que tiene en su propio corazón. Como dice San Agustín, la gracia habitaba primero en su alma antes de que ella pudiera recibir la gracia del verbo encarnado en su seno. Esto es la fuente es cultivar esta gracia que el Señor ofrece. Santo Tomás dice que la plenitud de la gracia es una frase que se usa también de Cristo. En Cristo se habla de esa manera porque de ahí viene todo. En María, porque ella recibe todo. En ese sentido, la gracia es lo que ella, como miembro de la iglesia, la miembro más alto, que da el ejemplo de lo que significa ser activo en la misión y colaboradora ella en la obra de la redención. Ella participa activamente en promover y desarrollar la manifestación de Cristo. Lo alabaré manifestándolo. Y esto es parte de la visión que ella muestra y también refleja a nosotros para que sepamos que la fuente de el fruto de nuestras actividades a favor de los pobres, a favor de los migrantes, a favor de los no nacidos, llega precisamente por haber recibido cada uno la plenitud que nos toca en el sentido de poder cumplir con nuestra misión. En ese sentido, yo quisiera destacar que el Papa habla mucho de la fuente de la gracia como lo esencial, la oración, el sacrificio, esencial para el programa del sínodo. Porque si vamos a salir a anunciar, tenemos que salir con este propósito de también tener ojo para los humillados, los que no tienen voz. Y esto es precisamente lo que María nos muestra. Esto es algo para todos, que un cristiano es un agente activo, como fuente, viene de fuente del bautismo, y en eso queremos nosotros rededicarnos a buscar la misma fuente. Yo quisiera nomás señalar que cuando el Papa publicó la encíclica sobre el Sagrado Corazón, antes de terminar el sínodo, eso es muy significante, porque el corazón, como dice el Papa, es donde la gracia nos toca. Entonces, no hay renovación real en la iglesia sin la gracia tocando el corazón y luego responder a esta gracia a tratar de ofrecer intervenir a favor de. Es el ejemplo de María. En la historia, ella no se queda sentada, como digo yo mucho aquí en la diócesis. Dios no quiere un pueblo que se queda sentado, quiere un pueblo capaz de compartir y salir. Así como María, es el ejemplo precisamente para nuestra época, que como dice el Papa, es este cambio de época que estamos viviendo. Pero no podemos perder la raíz de nuestra actividad, porque si perdemos la raíz en la gracia y en la oración y en recibir y luego movernos, vamos a caer en la tentación de ser solamente técnicos en buscando cómo mejorar aquí en las esquinas de las cosas. Tenemos que buscar un cambio profundo en el corazón. Entonces, muchas gracias por su atención y estos puntos que para mí llegan al centro del núcleo, podríamos decir, de lo que el sínodo nos habla. Muchísimas gracias, don Daniel, que además fue padre sinodal en el último sínodo que acabamos de tener. Ahora vamos hasta España, hasta la ciudad de Barbastro, con don Ángel Javier Pérez Puello, obispo de Barbastro. Don Ángel, adelante, le escuchamos. Buenas tardes a todos, buenos días a vosotros desde América. Saludo a los que participan en el tercer seminario internacional sobre la guadalupana
y a los 7 panelistas con los que voy a compartir este acontecimiento en mi propia vida. En 1990 viajé por primera vez a México al ser elegido coordinador general de Pastoral de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, institución a la que pertenezco. Y después, desde 1996 hasta 2008, como director general de la misma, tuve el privilegio de visitar en 14 ocasiones las casas donde trabajábamos pastoralmente los operarios en México y acudir devotamente en cada viaje a la Basílica de Guadalupe. Lo que más me conmovió fue sin duda que, siendo un estado laico, jamás había visto yo las mayores muestras de religiosidad popular y especialmente de religiosidad mariana tan arraigada. Riadas de personas venidas de toda la geografía mexicana, me impresionaba cómo en actitud penitente se acercaban arrodillados hasta la Basílica de Guadalupe para encontrarse con su madre. Esta aparente contradicción refleja no solo el poder que la Virgen de Guadalupe tiene como faro de esperanza en el pueblo mexicano, sino también el poder mediador del que Dios se sirvió a través de un indígena humilde. ¡Qué paradoja! Juan Diego, en una época marcada por la colonización y las tensiones entre culturas, como el reino de Dios siempre se construye por medio de los corazones más humildes. Uno de los aspectos más conmovedores y misteriosos de la historia del acontecimiento guadalupano es sin duda el signo de las rosas, que se convirtieron en la imagen de la Virgen de Guadalupe como muestra de credibilidad de la presencia divina, un signo de cercanía de la Virgen que no solo transmite consuelo y esperanza, sino también una prueba tangible de la intervención divina de la historia humana. Permitidme que os comparta una historia que evoca, mutatis mutandis, el mismo sentimiento que yo creo que hoy tenemos muchos con relación a lo divino. Cuentan que una madre colgó del árbol de Navidad el regalo de su hija en una cajita. Cuando la niña abrió su regalo y descubrió que la cajita estaba vacía, indignada se la tiró a su madre a la cara, dio un portazo y se marchó a su propio cuarto. Su madre, entre sollozos, no pudo llegar a explicarle: hija mía, no está vacía, le puse besitos hasta que se llenó. Unos años más tarde, al morir su madre, cuando tuvo que retirar del armario sus ropas, se encontró con aquella cajita que un día le había arrojado a la cara. Entonces, desolada, la tomó con todo mimo y la colocó sobre su mesilla. Cada noche antes de acostarse, la abría y cogía el besito imaginario que en su momento había menospreciado. Esta historia, y aquí muestro la cajita que de alguna manera podría servir, esta historia me hace pensar cómo cada vez que acudimos a la Virgen, ella llena nuestra cajita de besos. La Virgen de Guadalupe se constituye en nuestro, perdonad esta analogía también un poco singular, en el verdadero código QR. Qué curioso, los códigos QR, que tanto hoy proliferan en nuestra sociedad, pero fijaos cómo a través de él nos conectamos con alguien, es decir, con su propio Hijo, con Jesucristo. Qué hermoso poder decir que María es como el código en nuestras almas, que nos une con la esencia misma de nuestra fe. María, la mediadora privilegiada que nos lleva hasta el corazón de su Hijo, la verdadera fuente de nuestra salvación. Es paradójico que en nuestra diócesis más de 100 advocaciones pues ilustran y enriquecen esta labor mediadora de María. A través de su intercesión experimentamos cómo la ternura de Dios que se derrama en nuestras vidas sana las heridas y nos libera de todo mal. Y cuando en estos momentos alguien te pregunte: ¿y tú, hijo mío, de quién eres?, no dudemos en responder: yo soy de María de Nazaret, la Madre de Jesús, la primera creyente y la primera discípula. Soy de la Virgen de Guadalupe, mediadora de nuestra salvación y bálsamo que nos libera del mal.
Como los anteriores ponentes, Fray Estéfano y don Rodrigo, ya han dicho cosas hermosas, yo ahora simplemente voy a dejar caer cómo la Virgen de Guadalupe es la verdadera emperatriz de América. El acontecimiento guadalupano, como me detallaba Esteban Trejo, uno de los sacerdotes mexicanos que colaboran apostólicamente en nuestra diócesis de Barbastro Monzón, tuvo lugar en 1531. Es uno de los momentos más significativos de la historia de México y de la fe católica. No solo implica un acontecimiento religioso, sino una unión de culturas entre dos mundos. Qué necesitados estamos hoy, el Imperio español y el Imperio azteca. Gran lección recibida. Y entre otros rasgos, la importancia y la misión de Juan Diego en el acontecimiento guadalupano. Qué bonito que Dios siempre se sirva de la gente más humilde, a veces de la más despreciable a los ojos humanos. Juan Diego, el indígena de la región de Tlaltelco, protagonista humano del acontecimiento guadalupano. ¿Cuántas veces tú y yo somos también mediación privilegiada en la pequeñez? Es testimonio viviente con su estilo de vida sencilla y humilde, al ser elegido por la Virgen María para ser instrumento a través del cual se revelaría su presencia y su mensaje de amor a las dos culturas que en aquel momento luchaban fuertemente por prevalecer. La misión de Juan Diego no solo fue recibir el mensaje divino, sino también actuar como puente entre dos culturas. Juan Diego se ha visto como un símbolo de la dignidad humana. Qué bonito. Dignidad humana de los pueblos originarios. Al elegir a Juan Diego, Dios mostró que evidentemente existe una exclusión en el amor de Dios. No existe una exclusión, sino que todos los pueblos son iguales ante él. La misión de Juan Diego es ser portador de la esperanza. Quiso que el mensaje de su amor y protección llegara a los que más lo necesitaban, a los oprimidos, a los marginados, a los que vivían en el sufrimiento cotidiano. La humildad y la nobleza de Juan Diego, unida a su perseverancia ante las adversidades en los momentos más difíciles que vivió al ser portador del mensaje de las apariciones de la Virgen, marcaron la historia y la fe de lo que era la Nueva España hasta lo que sería como México independiente. En segundo lugar, el significado teológico de las rosas en la túnica de la Virgen de Guadalupe. Es imprescindible mencionar que las flores que Juan Diego portó en su tilma eran rosas. Ante el obispo Zumárraga, dejando plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe en su propio manto. Las rosas tienen un significado evidentemente teológico. En primer lugar, pueden interpretarse como signo de la belleza, de la pureza de la Virgen María. En segundo lugar, en la tradición mariana, María es conocida como la rosa mística. Resalta su pureza, su rol como mediadora de la gran divina gracia que sin duda ella aportó. El hecho de que estas rosas fueran presentadas en la tilma de Juan Diego fue transformada en la imagen de la Virgen de Guadalupe como signo de salvación. La Virgen como conduce a su pueblo hasta su Hijo. Toda la tilma de Juan Diego, sus signos y mensajes, el manto turquesa, emperatriz, está cubierto de estrellas coincidiendo con las constelaciones que brillaban sobre Valle de México. La túnica rosa de la Virgen, representando la tierra desde la cosmovisión indígena, 9 flores de color dorado. Los 9 pueblos indígenas que peregrinaron inicialmente y poblaron nuestro valle. Flores y tallos, ninguno de ellos siguen su propio patrón. En el centro, bajo la cinta negra, en el centro del vientre de la Virgen, se encuentra una flor de 4 pétalos que representa una flor solar cuyo centro representa al niño, al sol, cuya posición indica el movimiento perpetuo. Así podríamos cerrar este sentimiento que uno ha tenido de esa Virgen, que sin duda es patrona no solo de México, sino de la humanidad. Muchísimas gracias, don Ángel. Quiero compartir con todos que don Ángel hizo una exposición un poco más amplia. Son 10 minutos los que tenía cada uno y eso ha limitado y complicado, pero les hemos enviado en el chat
del Zoom y además los que quieran a través del canal de WhatsApp de la Academia, la exposición completa de Don Ángel. Muchísimas gracias, Don Ángel, por su exposición y ahora nos vamos a Roma, hasta Roma, con Monseñor Mariano Facio, vicario auxiliar del Opus Dei. Adelante, don Mariano. Muchas gracias, José Antonio. Estoy muy contento de estar otra vez aquí. Gracias a las 15 instituciones que han hecho posible esta gran reunión. Yo procuraré organizar un poquito mi exposición a través de 4 palabras y luego 2 historias, una más personal y otra de un santo. La primera palabra que me gustaría traer aquí es misericordia. Si pensamos un poquito en los 3 últimos pontificados, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, esta palabra ha estado en el centro de sus enseñanzas y gracias a estos grandes papas nos hemos dado cuenta una vez más que Dios es amor, que Dios es misericordia. Y para mí el evento de Guadalupe, entre otras cosas, es la irrupción de la misericordia de Dios a través de la maternidad de María, que en toda la historia guadalupana lo encarna con esa expresión que ha utilizado tantas veces el Papa Francisco y que verdaderamente a mí me emociona, que es la revolución de la ternura. La Virgen de Guadalupe es la ternura. Recuerdo hace unos cuantos años estuve predicando una meditación en las fiestas de Guadalupe y había una chica compatriota mía, argentina, que al final me dijo, me parece que usted tiene más devoción a la Virgen de Guadalupe que a la Virgen de Luján. Digo, mira, es la misma Virgen, pero la historia de Guadalupe me habla directamente de esa ternura de Dios a través de la maternidad de Santa María. La segunda palabra, que me parece que es muy actual, porque estamos a las puertas de la Navidad, pero no olvidemos que también estamos a las puertas del Año Santo, un Año Santo signado por la esperanza, de tal manera que también Guadalupe significa la esperanza. Y en particular con esas palabras que han sido citadas por prácticamente todos los que han intervenido antes de mí, esa pregunta que hace la Virgen a Juan Diego, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Es una clara manifestación de esta dimensión maternal de la fe católica, que cuán agradecidos tenemos que estar al Señor por ese regalo que nos hizo cuando estaba en la cruz, dejándonos a su madre por madre nuestra. Hemos tenido intervenciones de toda América, desde Tierra del Fuego hasta Alaska. No hace falta enumerar todos los problemas que hay en nuestro continente, desde el drama de los inmigrantes hasta los atentados contra la vida, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, las mafias. También en nuestra propia vida, tantas familias que están desunidas, falta de salud mental. Todos conocemos tantos desafíos, pues no estoy yo aquí que soy tu madre, es un gran motivo para llenarnos de esperanza y pasar por la puerta santa que se abrirá el próximo 24 de diciembre de la mano de nuestra Madre de Guadalupe. La tercera palabra a la cual me quería referir es inculturación del Evangelio o evangelización de la cultura, el rostro mestizo, el rostro indígena, todas las manifestaciones de la tilma donde apareció la imagen de Guadalupe, que se refirió don Ángel hace un momento, nos hablan de cómo Dios se hace entender a través de cada cultura, que el cristianismo no se identifica con ninguna cultura, sino que toda cultura puede ser evangelizada y puede ser evangelizada a través de las mismas categorías culturales, purificándolas, porque como sabemos, en todo lo humano siempre hay manifestaciones del pecado. Creo que la historia de Guadalupe es una síntesis superadora entre culturas
que no es sincretismo, sino que es sobre todo evangelio encarnado. La cuarta palabra es vocación. Ahora está muy de moda decir todos somos algo. Yo creo que todos podemos decir todos somos Juan Diego. Ha sido puesto de relieve en estas intervenciones cómo el Señor escoge lo más débil, lo que a los ojos humanos tiene pues muy poca importancia, un indígena que no tenía medios económicos, que no tenía poder político, etc. Y la Virgen hace que Juan Diego sea su embajador. Toda la historia de Guadalupe nos habla de la vocación. Todos tenemos una vocación. Todos tenemos la vocación de llevar el mensaje de Guadalupe, que es un mensaje de paz, que es un mensaje de armonía, de unión, de hermandad, de perdón. Juan Diego se sabe totalmente inadecuado, inepto, y sin embargo cumple con ese mandato que le dio la Virgen y tuvo una vida plena. Alguien preguntó cómo fue la vida de Juan Diego después de las apariciones de Guadalupe. No conocemos muchas cosas, pero sabemos que fue canonizado. Y ser santo significa tener una plenitud de vida total. Mi testimonio personal. Rodrigo Guerra decía que a veces se puede correr el riesgo de la mexicanización de la Virgen de Guadalupe. En mi caso particular, aunque tengo un amor enorme por México, he estado muchas veces, no tantas como Don Ángel, pero al final 4 veces pude visitar a la Virgen de Guadalupe. Ya desde que era muy chiquito, toda la historia guadalupana la llevé en mi corazón. Mi madre, medio artista, pintó una imagen de Guadalupe para compartir con mi hermano en la habitación, por lo tanto siempre presidió todo lo que hacíamos allí. Fui confirmado en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Buenos Aires. Por distintos motivos he estado en contacto con muchas personas que aman la música mexicana. Yo también soy un fanático de esa música y hay tantas canciones populares que verdaderamente nos llenan el corazón de esa certeza que la Virgen está junto a nosotros. Viene a mi memoria, lo he apuntado, una canción que describe una casa de campo y uno de los versos dice: bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe está en la sala de estar, ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Es todo lo contrario a esa visión de la vida cristiana meramente devocional, pero donde falta unidad de vida, donde falta coherencia. Este hombre cosecha con la Virgen, vive con la Virgen, duerme con la Virgen, de ahí saldrán tantas consecuencias para la vida ordinaria. Lo último que quería comentar: yo soy el vicario auxiliar del Opus Dei, por lo tanto conozco muy bien la vida del fundador, San José María. Él fue a México en el año 70 a hacer una novena pidiendo por la Iglesia Universal, y un día vio una imagen de la Virgen en donde la Virgen de Guadalupe le daba una rosa a Juan Diego y comentó en voz alta: me gustaría morir así, que la Virgen me dé una rosa. Y de hecho entró en la habitación donde él trabajaba habitualmente, miró la imagen de la Virgen, que era una Virgen de Guadalupe, y cayó fulminado por un ataque cardíaco. Creo que la Virgen lo escuchó. Ojalá que todos también podamos morir así, de la mano de la Virgen, porque hemos vivido con la Virgen revolución de la ternura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Mariano. Vamos a continuar con las siguientes exposiciones. Ahora le doy la palabra a la hermana María Luisa Versosa. Ella es religiosa de la Congregación de las Hijas de Jesús y Madre Sinodal. Adelante, hermana. Su audio. Buenas tardes desde Roma. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Bueno, a todos y todas las participantes. Yo soy de una ciudad de Castilla, de Valladolid,
y nunca he ido a México. Es algo que tendría que cumplir antes de morir, ir a visitar México. Pero tengo muchos amigos y amigas mexicanos porque en Roma hay muchísimos mexicanos. Y estas personas siempre me han hablado mucho de María de Guadalupe. Hemos celebrado el 12 de diciembre aquí en Roma. Y cuando me invitaron a este seminario, pues me resonaba todos esos encuentros festivos, la música, la comida compartida, la Eucaristía especial de ese día. Bueno, la verdad que lo he vivido con mucho gozo y participar esta tarde también me alegra. Yo he hecho un recorrido, eh, entre comillas, un recorrido así como de titulares, de actitudes de María en el Evangelio y en el ámbito sinodal, en la sinodalidad de la Iglesia, ¿no? Me parecía que había paralelismos y las frases de María de Guadalupe, estoy aquí, soy tu madre, bajo mi sombra, me suscitan mucha ternura, mucho amor, mucha protección. Entonces iba recorriendo pasajes de María en el Evangelio y veía y percibía en mi corazón esta ternura de María de Guadalupe, ¿no? Todo el tema del silencio, de que María guardaba todo en su corazón, de que evidentemente estaba escuchando atentamente a lo que sucedía, la pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Antes de responder ella se interroga, pregunta, está atenta ante los demás que puedan necesitar, su prima Isabel, las bodas de Caná. Es una trayectoria, la palabra no es interesante, una trayectoria inspiradora de actitudes de vida. Cuando está con los discípulos en Pentecostés, María permanece fiel hasta el final, es una fe mantenida y sostenida, acogiendo la voluntad de Dios en cada momento, cuando tiene que huir a Egipto, cuando Jesús se queda en el templo. Digamos que su vida es un sí total, un sí en totalidad, pero no porque todo estuviera claro desde el primer momento, sino que tiene sus momentos de quietud, sus momentos de pregunta, sus momentos de como de retirarse, de estar presente sin que se viera, sin que se notara su presencia. Esas actitudes contemplativas, podríamos decir, ¿verdad? Pues algo así hemos querido vivir en las asambleas sinodales, tanto de octubre del 23 como esta que se ha terminado hace poco tiempo, ¿verdad? Hemos ejercitado esta escucha atenta de todos y todas, la conversación en el espíritu con esta resonancia de oración, silencio, escucha de todos los que hablábamos, participación con respeto, con acogida, con libertad de expresión, el discernimiento y el acompañamiento, como le gusta decir al Papa, la escucha de unos a otros y juntos escuchar al Espíritu, atentos a los signos de los tiempos, cómo va hablando el Espíritu, qué nos va diciendo. Hemos recordado la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, ¿verdad? Porque no podemos estar fuera ni al margen del mundo, sino buscando qué Dios quiere para nuestra Iglesia en este tiempo, un modo de estar distinto, de ser y estar en la Iglesia, en participación, en comunión, en misión. ¿Cómo ser una Iglesia sinodal en misión? Nos ayudará a mirar a María de Guadalupe en toda su historia, en todas sus actitudes, pedir protección, que ella nos conduzca a su Hijo, que sea ella el camino para descubrir y para acercarnos cada vez más a Jesús, ¿verdad? Y deseamos como Iglesia sinodal, que también lo hemos compartido mucho en el aula, una acogida sin condiciones, hablaban antes de la dignidad de toda persona, un corazón universal que no tiene prejuicios ni barreras, que acoge, una libertad grande de espíritu para decidir lo que Dios quiere y asumir el compromiso correspondiente. La permanencia en la Iglesia con amor, con sus luces y sombras, con el realismo que tiene, es la comunidad de Jesús, Jesús como centro, la Iglesia como puente. Termino esta breve exposición con una invocación que hizo el Papa el día 8, aquí en Roma, ante el Monumento a la Inmaculada, que mismo puede ser para nuestra María de Guadalupe. Recordaba Francisco
Madre nuestra, Roma se prepara para un nuevo jubileo, que será un mensaje de esperanza para la humanidad atormentada por las crisis y las guerras. Tu madre nos dices, el verdadero jubileo no está fuera, está dentro de los corazones, dentro de ustedes, dentro de las relaciones familiares y sociales. Es dentro donde hay que trabajar para preparar el camino al Señor que viene. Madre Inmaculada, María de Guadalupe, te damos las gracias porque nos repites, escúchenlo, hagan lo que Él les diga. Gracias, Madre Santa, gracias porque en este tiempo pobre en esperanza nos das a Jesús, tu Hijo, nuestra esperanza. Pues que María de Guadalupe nos siga siendo protectora, esa madre amorosa, esa madre que nos lleva a Jesús y que hagamos que el mundo esté más pacificado, que nuestros entornos familiares, eclesiales, sociales, seamos instrumentos de paz. Que ella nos dé la confianza y la esperanza para seguir caminando, para seguir fieles y confiados en su protección. Y escuchemos de nuevo, no temas, yo estoy aquí, que soy tu madre, estás bajo mi sombra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida María Luisa. Bueno, pues ya escuchamos a un padre sinodal, obispo, a una madre sinodal, una religiosa, a un obispo español y a un religioso superior de una familia religiosa, pero él proveniente de Argentina. Ahora vamos a escuchar a 4 laicos, a un dirigente sindical, a una empresaria, a 2 dirigentes políticos. ¿Qué les dice María de Guadalupe? Vamos con Pablo Mairlo hasta Argentina, quien es secretario general adjunto de FATIDA, que es una confederación sindical. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Pablo Merlo, tengo 60 años, casado desde hace 36 años con Alejandra, padre de 3 hijos, formado desde adolescente en la Acción Católica Argentina, obrero gráfico y dirigente gremial de base en mi Mar del Plata natal desde el año 2001. Dirigente a nivel nacional desde hace 8 años en la FATIDA, que es una federación nacional que representa a los trabajadores gráficos de todo el país, donde ocupo el cargo desde hace 3 años de secretario general adjunto. En nuestro país es por demás conocida la advocación a la Virgen de Luján, la cual está muy arrasada en el corazón de nuestro pueblo. De hecho, la peregrinación juvenil a Luján recorre aproximadamente 60 kilómetros y se realiza ininterrumpidamente desde el año 1975. En cada advocación de la Virgen María siempre se ve el rostro del pueblo. Mi relación con María, Madre de Todos, se remonta a mi juventud en la Acción Católica Argentina, en la parroquia San Pablo de los Salesianos, donde descubrí la advocación a María Auxiliadora, que al igual a la Virgen de Guadalupe, se dice que sin pueblo no hay auxiliadora, y bien se podría decir que sin pueblo no hay Virgen de Guadalupe. Monseñor Eduardo Pironio, obispo de nuestra diócesis, solía decir aquello que la alegría de María es doble: ser discípula del Señor y ser madre del Redentor. Desde siempre he pensado que el poder, si no está enfocado radicalmente al servicio, no sirve. Es un poder que solo persigue intereses personales o corporativos y que no busca el bien común y el servicio a aquellos que menos tienen. En esto, el sí de María fue radical. María no se quedó en su rol de madre joven esperando y lamentándose de sí mismo. Su sí estuvo permanente marcado en un servicio a sus hermanos. Creo firmemente que los laicos debemos participar activamente de las asociaciones intermedias. Los laicos debemos ocupar mensajes, debemos ocupar espacios de decisión donde se pueda llevar adelante nuestro mensaje de liberador y de esperanza. En estos tiempos tan difíciles para el mundo entero todo, no nos pueden robar la alegría. A lo largo de su vida, el hoy beato Pironio nos destacaba que hay 3 momentos en la vida de Jesús marcados con la alegría:
la encarnación, el nacimiento y la resurrección. El ángel de la Anunciación le dice a María: alégrate, llena eres de gracia. El ángel de la Nochebuena le comunica a los pastores: vengo a anunciarles una alegría. En la mañana de la resurrección, a las mujeres que venían al sepulcro vacío, Jesús salió al encuentro y les dijo: alégrense, no tengan miedo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Es una invitación a la fortaleza y a la confianza, a no tener miedo, a seguir sonriendo, amando y construyendo. Aun cuando los tiempos sean dolorosamente difíciles, cuando se ve y se vive en la cruz, siempre allí está María, nuestra Madre y Madre del Redentor. Durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina, en el año 1984, le llamó poderosamente la atención que el movimiento organizado o movimiento obrero organizado con la estrecha relación que tenía con nuestra iglesia y particularmente con la Virgen María. De hecho, en la sede de nuestra Confederación General de Trabajo, en su hall de entrada, está entronizada una imagen de nuestra Virgen Gaucha. Esto se debe a que el movimiento obrero en la Argentina se identifica claramente con un partido político llamado justicialista, fundado por Juan Domingo Perón en el año 1945. Movimiento político que tiene sus bases en la doctrina social de la Iglesia y es donde los cristianos argentinos con compromiso social participamos. Recordamos que la Virgen María se apareció a Juan Diego, un indígena recién convertido al cristianismo, y esto lo hizo 4 veces, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Destaco que nuestra madre elige un indígena y no un poderoso de la sociedad. Con ello nos quiso dar una clara señal la Virgen de Guadalupe, que nos representa como un símbolo de inclusión y nos ofrece la dignidad para todos, especialmente aquellos históricamente marginados como los pueblos indígenas de toda Latinoamérica. Su imagen es un recordatorio de que cada persona, sin importar su estatus social, merece respeto y reconocimiento. En su mensaje promueve la idea de que cada vida es valiosa y de que la identidad de cada individuo debe ser celebrada y respetada. Esto se traduce en un llamado a la sociedad para que proteja y defienda la dignidad de todos, especialmente en contextos de injusticia y desigualdad. La evangelización que siguió a la aparición de la Virgen fomentó un sentido de comunidad entre diferentes grupos. La Virgen se convierte en un símbolo que une a las personas en valores compartidos y objetivos comunes. El bien común implica que todos los miembros de la sociedad tienen la responsabilidad de contribuir al bienestar de la comunidad. Esto se traduce en acciones concretas que buscan mejorar las condiciones de vida de todos, especialmente de los más necesitados. La historia de la Virgen de Guadalupe es un testimonio real de resistencia contra las estructuras de poder que oprimen a los más vulnerables. Su mensaje invita a cuestionar y a desafiar las injusticias sociales, promoviendo un cambio hacia una sociedad más equitativa. La compasión y el amor que emanan de su figura inspiran a las personas a involucrarse en las causas sociales. Esto incluye la defensa de los derechos humanos y la promoción de políticas que favorezcan a los grupos más desfavorecidos. La Virgen de Guadalupe simboliza un encuentro entre dos culturas, la indígena y la europea. Este encuentro es fundamental para la reconciliación y la construcción de una identidad compartida que respete y valore las diferencias. El diálogo promovido por la figura de la Virgen es esencial para la construcción de una sociedad pacífica. La reconciliación no solo se refiere a la paz entre grupos, sino también a la paz interior de cada individuo, donde pueda encontrar y reconocerse y aceptar la diversidad. En el Día de la Virgen de Guadalupe, en el año 2016, el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, expresó que la Virgen de Guadalupe es un símbolo de unidad y esperanza para todos los pueblos de América, y su mensaje nos llama a cuidar de los más vulnerables.
Para ir cerrando, quiero sinceramente agradecerles esta oportunidad que me han brindado y expresarle mi deseo de que recen por el pueblo argentino, que está atravesando momentos de profundo dolor, producto de un gobierno que ha instalado un Muchísimas gracias, Pablo, por tu exposición. Le damos, yo quiero comentar, no quiero que aprovechemos este espacio para trincheras políticas o luchas políticas específicas. Honremos a nuestra madre y hablemos de nuestra madre. Doy la palabra a Ana Barancini, hasta México, empresaria. Escuchamos tu exposición, Ana. Tu audio. Listo. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes y como decimos en México, no hay quinto malo, ¿no? Entonces esperemos que sea breve esta exposición para poderle sacar mayor provecho. Primero que nada, estoy muy agradecida con la Academia de Líderes Católicos por permitirnos conversar y compartir la incidencia del mensaje guadalupano en nuestro trabajo y a través de nuestro trabajo. Yo me dedico a la agricultura. Estamos ubicados en el norte del país, en el estado de Sonora, donde hemos convertido del desierto en un vergel. Y es uno de los principales productores de hortalizas, de uva, de nuez, etcétera. Y cuando entras a la zona agrícola, hay un promocional que dice: los misioneros descubrieron el desierto, los sonorenses lo conquistaron, para que vean de la tierra maravillosa en la que vivo. En la zona agrícola donde vivo y donde trabajo, pues pasan por aquí más de 15,000 personas al año buscando mejores salarios, oportunidades de vida, con el objetivo de regresar a sus lugares de orígenes y dar progreso a sus familias. Migran a nuestra zona agrícola de diferentes partes del país, de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, incluso vienen personas de Centroamérica. Podríamos decir que vienen cargados de esperanza, buscando esas oportunidades de vida, y lo podríamos comparar un poquito al sueño americano. Y el mensaje de Guadalupe, pues incide en esta realidad que vivo, en mi trabajo diario, en lo ordinario de cada día. Y es lo que les quiero compartir, ¿no? En primer lugar, en el ámbito personal y en segundo lugar, en la comunicación de ese mensaje. En el ámbito personal, cuando leemos el Nicam Mopúa, la Virgen interpela a San Juan Diego con una pregunta. Le dice: oye, ¿a dónde vas? Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y Juan Diego le contesta: señora mía, tengo que llegar a tu casa de México en Tlatelolco a seguir cosas divinas que nos enseñan y nos dan nuestros sacerdotes. La respuesta de San Juan Diego es preciosa: tengo que llegar a tu casa a seguir las cosas divinas. Y nos podríamos preguntar, esta pregunta trascendente también: ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy? Que orienta y dirige todas nuestras acciones hacia lo importante. No sé si cuando estaban chiquitos, yo estudié en un colegio de religiosas, nos macheteábamos el catecismo y una de las preguntas del catecismo es: ¿para qué creó Dios al hombre? Y la respuesta era: el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Concilio Vaticano II pues nos recuerda esa llamada universal a la santidad. Todos los bautizados en y a través de sus actividades ordinarias están llamados a ser santos, o sea, ofrecer a Dios ese trabajo, esa obra bien hecha, que lo hacemos por amor. Y ahí es donde nos dice la Virgen: ¿a dónde vas? O sea, darle a mi Padre Dios todo lo que soy, todo lo que hago. Sabemos que la verdadera devoción mariana siempre nos lleva a Jesús. A Jesús se va y se vuelve por María, ¿no? Ella nos lleva a Jesucristo y el mensaje de Jesucristo pues es amor. En otra parte del Nical Mopúa también comienza la Virgen a decirle a San Juan Diego: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Mucho deseo que aquí me levanten mi casa, mi casita sagrada.
Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Y en estas palabras vemos cómo la contribución de la Santísima Virgen en la obra redentora de Cristo, que lleva a proclamar a la Iglesia a María, mediadora de todas las gracias. Y por eso, pues, tenemos esa devoción a nuestra Madre, ¿no? Y una verdadera devoción tiene que reflejarse en que somos personas que amamos a Cristo en y a través de esas circunstancias personales, en y desde nuestra profesión, y que a través de esas actividades ordinarias reflejamos el amor de Dios. Si no, no es una verdadera devoción. El trato con María nos lleva a ser mejores hijos de Dios, a ser personas de bien, a hacer el bien y a comunicar el bien. Y todos los días, al empezar mi actividad profesional, trato de buscar esa mirada compasiva de María para que me ayude a reflejar en todo lo que hago a Cristo, el amor de Cristo, ¿no? Y en la noche, pues hago un recuento si hice adecuadamente esas actividades ordinarias, y si algo no salió bien por debilidad, por negligencia, pues a pedir perdón y a volver a empezar. Y recordemos que la santidad no es la perfección, la santidad es la lucha por amor, ese buscar a Dios en el amor, en lo ordinario. Y el santo no es el perfecto, el que no falla, es el que cae, se levanta y la muerte lo sorprende de pie, luchando por amar, por querer parecerse a Jesucristo un poquito cada día, un poquito más cada día. Y por otro lado, también el mensaje se comunica. Y vemos también en el Nicalmopúa, escucha el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi alimento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice y se lleve en efecto mi querer y mi voluntad. Pues la Virgen quiso necesitar de Juan Dieguito, instrumento pobre, porque él se sabía que era nada, ¿no? Y muchas veces en mi trabajo profesional, ante esas circunstancias que se nos presentan, muchas veces nos sobrepasan, vivimos situaciones difíciles y vemos cómo nuestras comunidades rurales están siendo presas del narco. Incluso hay muchas injusticias sociales y vemos cómo a veces la capacidad de gestión, la capacidad de trabajo, pues es insuficiente para poder resolver ese tipo de problemáticas. Y ahí es donde acudimos a la Reina del Cielo para que nos ayude a fomentar esa imaginación de la caridad y podamos llegar a las periferias que nos anima el Papa Francisco y buscar esas periferias que para cada quien son diferentes, ¿no? Hay que buscar esas periferias que son las más próximas a nosotros. En mi caso, que me dedico a la agricultura, se concreta en dar oportunidades dignas de trabajo, vivir la justicia social, en buscar activamente cómo nuestros colaboradores mejoran sus circunstancias de vida, no solamente por los buenos sueldos y prestaciones justas, sino también porque buscamos que en su trabajo y a través de su trabajo encuentren ese perfeccionamiento integral como personas. En nuestra empresa tenemos un lema: cada persona que pase por nuestros campos agrícolas tiene que regresar a su lugar de origen siendo mejor persona. Y es por eso que promovemos cursos de alfabetización, de respeto, inclusión, actividades deportivas, donde procuramos desarrollar las competencias, las habilidades para aprender a trabajar en equipo, para aprender a respetarnos, para aprender a ser solidarios, a ser fraternales. Y procuramos tener en esas unidades de producción, obviamente respetando a los que no profesan la misma religión, a tener esas ermitas donde puedan acudir a rezar, invocar a su Madre del Cielo. Y el mensaje de Guadalupe, en palabras de la Virgen: quiero mucho y deseo vivamente que en este lugar me levanten una ermita. En ella mostraré y daré a las gentes todo mi amor, mi compasión, mi ayuda y mi defensa. Esa ermita para mí es mi lugar de trabajo, donde
procuro reflejar todos los días el buen olor de Cristo, porque buscamos hacer las cosas por amor, en el amor, y comunicar ese amor que se traduce en trabajar bien, hacer trabajar con la dignidad de los hijos de Dios y comunicar ese amor al trabajo que nos ayudará a construir sociedades cristianas, pacíficas, justas y solidarias. Muchísimas gracias y muy feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora nos vamos hasta Colombia, hasta Bogotá, con la senadora Clara López Obregón. Adelante, Clara, te escuchamos. No, no te estamos escuchando. Está activado tu audio, pero no se te escucha. Te sugiero volver a salir y volver a entrar, Clara, porque no se te escucha el audio. Y vamos entonces a adelantar el último expositor, que era el senador Francisco Chaguán, hasta Chile, para que él haga su exposición y cerramos después contigo, Clara. Adelante, senador Chaguán, muchísimas gracias. Lo escuchamos. Queridos amigos, es un honor participar en este espacio de reflexión que convoca a corazones alrededor del mensaje que trasciende en el tiempo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los organizadores, en particular a la Academia de Líderes Católicos. Gracias, José Antonio, por todo el trabajo que realizas y que está abriendo espacios de reflexión en distintos países. Me tocó acompañarte en Paraguay, justamente lanzando la Academia de Líderes Católicos en dicho país. A los distinguidos panelistas y a los asistentes por permitirnos mirar juntos hacia nuestra Madre Guadalupe como fuente de inspiración. Y no lo hacemos en cualquier tiempo. Lo hacemos justamente a puertas del jubileo del 2025, lo hacemos también conmemorando ya este año los 500 años de la llegada de los franciscanos a México, que fueron denominados los 12 apóstoles mexicanos, liderados por Fray Martín de Valencia, y por supuesto a puertas de conmemorar los 500 años justamente de este evento en México, de la aparición justamente de la Virgen de Guadalupe. Y hoy recordamos las palabras de la Virgen le dirigió a Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. No se entristezca tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Estas palabras llenas de consuelo y amor maternal resuenan con fuerza en nuestros corazones, especialmente en tiempos de adversidad. Son un recordatorio eterno de que nunca estamos solos y de que bajo su amparo podemos encontrar esperanza. La Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo espiritual, sino también un puente de unidad que nos invita a la reconciliación. Su imagen, plasmada milagrosamente en la tilma de Juan Diego, trasciende lo terrenal, uniendo corazones y culturas. En esa tilma encontramos una lección de armonía. Y sin lugar a dudas, es una mezcla perfecta entre los elementos de los pueblos originarios y europeos y un recordatorio de que la integración entre los mundos diferentes es posible. Y representa la unidad de los pueblos de América Latina que comparten un lazo espiritual que trascienden fronteras y diferencias y nos invita a sanar del pasado mirando hacia adelante con renovada esperanza. Sin embargo, a lo largo de la historia, la imagen de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, ha sido blanco también de ataques, pero ninguno ha logrado destruir su simbolismo ni debilitar la fe de sus devotos. Recordar que en la década del 30 el movimiento anticatólico intentó desacreditarla y en el año 1921 un explosivo colocado cerca de su imagen intentó destruirla, pero sin éxito. Estos hechos no solo reflejan la resistencia al mensaje guadalupano, sino que además confirman las palabras de Jesús en Mateo 16. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. La Virgen de Guadalupe nos habla desde la historia, pero también desde el presente, invitándonos a construir un futuro mejor. En el cerro de Pepeyac vemos cómo la Virgen eligió a Juan Diego, un hombre humilde, para ser el portador de su mensaje de amor y protección, y esto nos recuerda que todos somos llamados a grandes cosas sin importar nuestras circunstancias.
Hoy, en tiempos de división y desconfianza, su mensaje nos llama a redescubrirnos como hermanos y a trabajar unidos por la reconciliación, y nos inspira a enfrentar los desafíos contemporáneos con fe, solidaridad y acción basada en valores permanentes. Amigos, como Juan Diego, somos llamados a ser embajadores de esperanza y reconciliación. La Virgen de Guadalupe nos inspira a transformar el desánimo en acción y la división en unidad. Sin lugar a dudas, la reflexión del himno de Generación Guadalupe nos dice: en las entrañas de muerte que achacan a la humanidad, siempre surge la esperanza. Sigamos adelante, inspirados por nuestra Madre Guadalupe, soñando, rezando y luchando por un mundo más justo y reconciliado. Y si tenemos que hacer una reflexión respecto de cuál es el mensaje para la política y para los que ejercemos justamente esta labor, es también el llamado a que la opción política es una opción a la santidad, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras fortalezas, pero también con todas nuestras pequeñeces, pero también como los cristianos estamos llamados justamente a que la opción en política sea también un llamado a la santidad. Y ciertamente uno pudiera desprender algunos mensajes. Primero, el diálogo como herramienta de unidad. La Virgen habla en el mismo idioma justamente de Juan Diego, demostrando respeto y cercanía hacia la cultura indígena. En política, esto resalta la importancia de acercarse a las comunidades desde su propia realidad. Dice: hijo mío, el más pequeño, mucho te ruego que vayas otra vez a ver al obispo y le digas que deseo ardientemente que aquí se me erija un templo. Esta frase refleja, por supuesto, la constancia en la búsqueda de un propósito mayor, un aprendizaje clave para quienes ejercen cargos públicos. La persistencia cristiana es fundamental. Otro elemento, diría yo, es la humildad como fortaleza. San Juan Diego como ejemplo de humildad y coraje, aunque dudó de su capacidad y obedeció el llamado de la Virgen y enfrentó a las autoridades coloniales, incluso al propio obispo. En la política, esta actitud nos invita a superar las dudas y actuar con valentía en favor del bien común. La misma humildad que tuvo la Virgen cuando dijo: hágase en mí según tu palabra, es la misma humildad que tuvo justamente el propio Juan Diego, incluso dudando, y la Virgen apareciendo ante él en 3 oportunidades hasta que finalmente fue a ver al obispo, y hubo una cuarta. Y por supuesto esto nos habla de la opción preferencial por los pobres y los más vulnerables. No soy más que un hombrecito, una cuerda floja, una hoja seca, una sombra. Este reconocimiento de su pequeñez no lo detuvo, más bien lo impulsó a confiar en su misión. ¿Cómo somos capaces de recoger la unidad en la diversidad? La Virgen de Guadalupe aparece como una figura mestiza, integrando elementos de las culturas de pueblos originarios y la española. Esto simboliza la posibilidad de encontrar unidad en la diversidad, una elección esencial para superar la polarización política. Y esto lo vemos en un momento particularmente crítico, donde la polarización política, la fragmentación, inunda a todas nuestras sociedades. La irrupción de populismos de las derechas y la irrupción de los populismos de las izquierdas. Y por eso es tan importante ser capaces justamente de, a través de un mensaje basado en los valores fundamentales del Evangelio, redignificar la política como un instrumento al servicio de las personas. Y acá hay una frase que dice: quiero mostrar mi amor y compasión por todos los habitantes de esta tierra y por los demás amadores míos que me invoquen y confíen en mí. También debiéramos reflexionar sobre este mensaje para la construcción de confianza. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones políticas, el mensaje de Guadalupe nos recuerda que la confianza se construye con actos consistentes y una cercanía genuina hacia la necesidad de las personas. No temas esta enfermedad, ni alguna angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Este mensaje puede aplicarse en la política para transmitir seguridad y esperanza en momentos de incertidumbre. Hoy día estamos viviendo uno de los peores momentos de confianzas interpersonales. Las personas dejaron de confiar en el otro. En Chile tan solo el 12,6% de los chilenos confían en sus vecinos. Una desconfianza en las instituciones, y eso es un tema también que tenemos que poner sobre la mesa. La validación de la violencia como método de acción política y, por supuesto, como
de alguna manera los proyectos refundacionales terminan finalmente debilitando justamente la construcción de una sociedad que esté inspirada en el diálogo. Y por tanto el llamado a los cristianos es, y particularmente a los que estamos en política, es a cuestionarnos, y particularmente reflexionar sobre qué haría Cristo ante cada una de las situaciones que debamos enfrentar. ¿Qué haría Cristo en cada una de las situaciones que tengamos que enfrentar? Estamos viendo una sociedad que exilió a Cristo, una sociedad que exilió a Cristo, y por eso es tan importante poder traerlo a colación. El mensaje de Guadalupe es un mensaje de esperanza para cómo somos capaces, a 500 años de su aparición, lograr finalmente conquistar los corazones de los cristianos. Cómo somos capaces de unirnos más allá de nuestras diferencias legítimas en torno a un mensaje único, y cómo somos capaces también de fortalecer la visión de la Iglesia. La historia de Guadalupe nos enseña que grandes cambios pueden surgir de los actos más pequeños. En un mundo polarizado, la política debe retomar su vocación de servicio, y con énfasis en el diálogo y la reconciliación. Y por eso quisiera hacer un último llamado de reflexión con un mensaje final. El encuentro entre la Virgen y Juan Diego nos enseña que incluso en momentos de mayor incertidumbre, la unidad, el diálogo y la confianza son posibles. La unidad, el diálogo y la confianza son posibles. Como senador de la República, este mensaje me inspira a buscar siempre la reconciliación y a escuchar las voces de quienes más lo necesitan. Quiero agradecer en particular nuevamente a José Antonio, y quisiera pedirles también que oremos. Oremos porque en Palestina hoy día se está viviendo un verdadero genocidio. Hoy día estamos a puertas de celebrar una Navidad triste. 46.000 personas han fallecido en Gaza, pero particularmente niños, mujeres y niños. Esto no es para tomar una causa, porque acá se tiene que condenar cada una de las muertes, no importando su nacionalidad, su origen, su creencia. Lo importante es entender que en Belén hoy día tenemos que reflexionar para que la paz, el entendimiento, el rechazo a cualquier forma de violencia, venga de donde venga, pueda imponer finalmente la reconciliación, el encuentro y la esperanza en lo que viene por delante. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, senador Francisco Chaguán, senador chileno y además fundador de la Unión de Partidos Latinoamericanos, la UPLA. Y ahora le doy la palabra a Clara López Obregón, senadora colombiana y fundadora del Grupo de Puebla. Adelante, Clara. Muy buenas tardes ya, José Antonio. Quiero agradecer de manera muy especial a usted, a la Academia de Líderes Católicos y a todos los que han hecho posible este tercer seminario internacional de la generación Guadalupe. Me siento muy honrada de participar. Mis reflexiones son bastante personales. Yo diría que mi primera reflexión al leer el relato de Nicán Mopogua fue la de sorpresa. Sorpresa por la horizontalidad de la relación que establece la Virgen Santa María con Juan Diego. La Virgen es humana, es madre y se dirige al humilde indígena con una familiaridad y ternura. Le dice, hijo mío, el menor, Juanito. Y en todos los intercambios, Juan Diego responde con igual naturalidad y cariño. Mi señora, reina, muchachita, niña mía. Es el lenguaje suave de madre y la respuesta franca, directa y amorosa del que se siente apreciado como en su propio hogar. Me tocó ondas muy sensibles de mi ser, cómo con la distancia de siglos ese intercambio proyecta una frescura, una cercanía y sencillez espiritual que todavía hoy puedo abrazar como propia y renovar la fe que a veces me evade. La segunda reflexión es cómo la Virgen muestra que no consiente las distancias y estratificaciones que inventamos los hombres por razón de raza o de condición social. Le dice a Juan Diego, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño,
que yo soy en verdad la perfecta, siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y prosigue, en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra y también de todas las demás variedades estirpes de hombres. Si la Madre de Dios se honra de ser la madre del más humilde de ese pueblo conquistado y vejado y de todos los hombres, nadie puede reclamar ser más que nadie. Pero adicionalmente, y esta sería una tercera reflexión, tiende un puente de universalidad entre el indígena, el criollo, el mestizo, el español y más allá para incluir a la humanidad toda. Una madre universal de un Dios que a todos nos ampara, haciéndonos a todos hermanos, fratelli tutti. Diría que, meditando sobre estas reflexiones, siendo todos hermanos, debemos entender que ese amor fraterno se extiende, como dice, como cita el Papa Francisco a San Francisco de Asís en su encíclica, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Y ahí el Papa Francisco, al iniciar su encíclica Fratelli Tutti, nos quiere enseñar que esa cita de San Francisco nos permite reconocer, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Ese amor fraterno llevó a San Francisco a, comillas, sembrar paz por todas partes y caminar cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Esa es, en mi sentir, la concreción de la mejor política. Un, comillas, sueño de fraternidad y de amistad social que no se queda en las palabras, que no participa de las diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros. Aquí reconocerán entretejidas las palabras del Santo Padre en la encíclica de Fratelli Tutti. En nuestro campo de la acción política sí que se apartan las palabras de la práctica. Es nuestro deber actuar como el buen samaritano, buscar en nuestro metro cuadrado de influencia que se eliminen las barreras culturales, presupuestales, sociales y de intereses creados en aras de avanzar en la construcción del bien común. No necesitamos del milagro de las rosas para salir al encuentro del débil y atender su urgencia, en lo individual y en lo colectivo. Los católicos con responsabilidades políticas debemos ser puentes, mensajeros como Juan Diego, embajadores del bien común, lo que nos exige ser cultivadores y obreros de las actitudes de nuestro manifiesto por la dignidad de la política, para promover los principios de la doctrina social de la Iglesia a través de la teoría, pero principalmente a través de la práctica, en la materialización de la dignidad humana, el destino universal de los bienes de la tierra, la solidaridad, la subsidiariedad y la participación. Esos principios y prácticas del mejor político samaritano están en esos principios y prácticas del mejor político samaritano, están los comunes denominadores para entablar un fructífero diálogo entre contrarios que facilite la construcción colectiva de acuerdos y la promoción de una verdadera amistad social para la convivencia y el bienestar social, respetando las diferencias. El Nican Mopowa, ese sencillo y poderoso relato del encuentro de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego, para mí es ejemplo vivo de confianza y concreción de la igual dignidad del encumbrado con el humilde y del inmenso potencial de este último cuando es reconocido y tratado como hermano.